Buenas tardes, sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas. Gracias por estar un día más aquí en este video, esta hora de estudio de Principio Divino. Y en este video, los que nos quedan viendo por Zoom, eh, los que nos miran también por diferentes redes sociales, gracias por unirse a esta continuidad de estudio intensivo del Principio Divino. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? El día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante también, que habla sobre los últimos días, cómo va a ocurrir, qué es lo que va a pasar en los últimos días. En realidad, en los últimos días va a ser de destrucción, se va a destruir el mundo. Mm, Es lo que vamos a estudiar entonces, qué es lo que el principio divino revela a través de esta conferencia de cómo van a ser los últimos días y qué tenemos que esperar nosotros para los últimos días, qué es lo que tenemos que pensar que va a pasar, ¿verdad? Porque, repito, muchos cristianos están esperando que los últimos días y creyendo que estamos realmente en los últimos días, viendo al cielo, ¿verdad? Esperando la venida del Señor. Pero entonces es lo que vamos a aclarar. Para eso sirve esta conferencia, para aclarar en realidad cómo es que en realidad va a ocurrir los últimos días y el qué es lo que nosotros debemos esperar. Bien, entonces, muy agradecido por estar aquí. Siempre Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermano, por dar su tiempo, por conectarse a este estudio intensivo de Principio Divino. Vamos a iniciar compartiendo pantalla y si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que desea comunicar, puede hacerlo en los comentarios de los videos que subimos a las redes sociales también. O bien también puede unírsenos al estudio en persona, en vivo, que lo hacemos a través de Zoom todos los domingos a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica. Bien, vamos a dar inicio entonces. Voy a compartir pantalla. Entonces, el tema de hoy se titula La consumación de la historia humana o los últimos días. Y como mencionaba bien, en esta conferencia vamos a hablar sobre qué es lo que nosotros debemos esperar para los últimos días. Vamos a ir paso a paso esta conferencia desmenuzando, estudiando qué es lo que el principio divino nos revela a través de la conferencia de la consumación de la historia humana, porque en realidad, hermanos y hermanas, sí estamos en los últimos días, sí son los últimos días, y vamos a dar ejemplos y artes con pruebas para que ustedes puedan entender y ver que en realidad los tiempos que estamos viviendo hoy, 2026, en realidad sí son los últimos días. Pero ¿a qué es lo que se refiere la Biblia? ¿Será que el mundo va a ser destruido, el universo se va a acabar, eh, la Tierra va a explotar o qué onda, o ya no vamos a vivir más en este planeta Tierra? Entonces, todo eso es lo que vamos a entender y descubrir el día de hoy. ¿Cuál es la meta de la providencia de la historia humana? ¿Cuál es la meta de de la providencia? Es que alcancemos la salvación, ¿verdad? La meta de la providencia o la meta de la historia humana es alcanzar la salvación. O sea, la providencia de Dios se basa en que el ser humano, toda la humanidad en su totalidad, alcance la salvación. Salvación es igual a restauración. Restaurar a las personas de una posición caída a una posición original es igual a salvarlas del dominio de Satanás hacia el dominio de Dios. Entonces nosotros vamos a restaurar nuestro ser, nuestros individuos, familia, sociedad, nación, mundo, para crear el reino de los cielos en la tierra. Dios ha trabajado su providencia de restaurar a la humanidad caída al estado original en que Él la creó. La historia humana culminará con el establecimiento del reino de los cielos, el ideal eterno de Dios de la creación. Ese es el reino de los cielos, ese es el ideal que Dios tenía planeado establecer cuando creó a Adán y Eva, antes de que ellos cometieran el pecado, antes de que ellos cayeran y se apartaran de Dios. Aquí en la izquierda de esta gráfica podemos ver
que es lo que es el mundo que se encuentra hoy, ¿verdad? Mundo centralizado en Satanás, donde un hombre caído, o sea, Adán y Eva caídos, formaron una familia falsa, sociedad falsa, nación falsa, un mundo caído, y él es el infierno en la tierra. Eso fue lo que se creó, lo que terminó creándose fue el infierno en la tierra, donde la maldad abunda, ¿verdad? Donde todo es mayor parte mentira, ¿verdad? Y que muy pocas veces podemos escuchar en sí la palabra de Dios o que Dios está ejerciendo su dominio, ¿verdad? Simplemente siempre vemos maldad, destrucción, mentira, odio, resentimiento. Ese es el infierno en la tierra. Ese es el mundo que se creó. Pero originalmente el ser humano fue creado por Dios para vivir en el reino de los cielos. Tarde o temprano el ser humano se va a restaurar. ¿Cómo? Depende de nuestra responsabilidad. Entonces, lo que nos está diciendo el principio divino aquí en esta diapositiva es que el fin del mundo es el mundo, pero sí como tal, no es el fin del planeta Tierra, sino el fin del dominio satánico. Entonces, la Biblia, cuando se refiere a los últimos días o al fin del mundo, está hablando al fin del mundo, de la soberanía de Satanás, para darle paso a la soberanía de Dios, el Dios verdadero, centralizado, de un hombre y una mujer verdadera, centralizado en Dios verdadero. Ese es el mundo que tiene que establecerse, el mundo que va a descender del cielo, el mundo que se va a establecer. Entonces, básicamente ese es el fin del mundo, del que tanto los cristianos estamos esperando que ocurra. Es el fin de la soberanía del mal para abrir paso a la soberanía del bien. Entonces quiere decir que el fin del mundo en sí no son días de catástrofe y no son días de sufrimiento, sino que es día de esperanza en realidad. Son días de esperanza donde la humanidad realmente podrá tener la oportunidad de establecer el reino de los cielos en la tierra. Y todos aquí deseamos vivir en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es un lugar donde experimentaríamos felicidad únicamente y todas esas barreras de religiones, naciones y etcétera, lo que ha creado el mundo, que limita y se vuelve la gente, ¿verdad?, egocéntricos y limita la naturaleza original que fue creada por Dios. Entonces, ese mundo no podemos ser felices, por eso luchamos, ¿verdad? Actualmente por ser felices, siempre estamos pensando, siempre estamos luchando hacia ese propósito. Pero en el reino de los cielos, establecido por Dios, naturalmente nosotros viviremos vidas felices, felices, bajo la soberanía y el dominio de Dios. Entonces, lo que vamos a ir viendo en esta conferencia es básicamente eso, es ver cómo Dios ha trabajado en la historia, qué es lo que va a ocurrir para que el mundo de Satanás sea eliminado, para que ocurra el fin del mundo y para que el mundo nuevo, el mundo bajo la soberanía de Dios, florezca. La meta de la historia es el mundo ideal, porque Dios tenía un plan, ¿verdad? Es establecer el reino de los cielos. Y Dios va a perseverar hasta tener su plan concluido, hasta establecer el reino de los cielos. Tal como lo he dicho, decía Dios, se cumplirá, tal como lo he planeado, así lo haré. Eso dice en Isaías 46:11. Eso nos muestra el carácter de Dios y que Dios, todo lo que Él planea hacer, lo realiza tarde o temprano. O sea, el reino de los cielos, el ideal de Dios, de su creación, sí o sí Él terminará completándolos. El reino de los cielos sí o sí se terminará estableciendo. Ahora, por causa de la caída del ser humano se ha prolongado, pero Dios va a perseverar hasta que el ser humano cumpla su parte de responsabilidad
y finalmente el reino de los cielos sea establecido. Y así como dice en Apocalipsis 21 del 1 al 3 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuál es este nuevo cielo y esta nueva tierra? ¿Será que es otro planeta que vamos a mudarnos para vivir? No, ¿verdad? Es el mismo planeta, solamente que está hablando de una nueva soberanía, la soberanía divina, la soberanía de Dios. Eso dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, que es el mundo donde Dios tendrá total dominio sobre la humanidad, total dominio, que es la soberanía de Dios. Abajo dicen Isaías 11, del 6 al 9, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. En Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Claro, porque al haberse establecido la nación, el mundo de Dios, la soberanía de Dios, lógicamente, ¿verdad? Que sería un mundo de paz, un mundo donde todos podamos reconocer y estar conscientes de que somos una familia y de que el planeta Tierra es nuestro hogar y que Dios es nuestro Padre y que debemos cuidarnos los unos a los otros para poder vivir feliz, para poder vivir en paz y para agradar a Dios también, ¿verdad? Para que Dios pueda ser feliz. Entonces, ese ideal de Dios es la meta de la historia y la historia de la humanidad ha ido caminando hacia ese propósito, hacia ese final, hacia esa culminación y es lo que vamos a ir viendo en esa conferencia. ¿Por qué Dios quiere salvar a la humanidad caída? Primero, Dios creó a los hombres y mujeres como sus hijos. Estamos en la posición de hijos de Dios, una posición muy privilegiada que ningún otro ser de la creación posee. Y por tanto nosotros somos como digámoslo así los favoritos, ¿verdad? De Dios y por ende Dios va a perseverar, porque Dios es un padre de amor que ama a sus hijos y va a perseverar para salvar a todos sus hijos, para rescatarlos. Por eso Dios ha perseverado desde que Adán y Eva cayeron para poder restablecer su soberanía. Dios como padre de la humanidad sufre viendo a sufrir a sus hijos, por supuesto. Y nuestro espíritu también es eterno, es algo que Dios creó para existir eternamente. Nosotros tenemos una entidad, un espíritu eterno y como consecuencia, ¿verdad? Tenemos sí o sí que llegar a restaurar ese espíritu. Tenemos que sí o sí hacer de nuestro espíritu un espíritu divino tarde o temprano. Entonces, no hay manera de escaparse, ¿verdad? De la salvación, de ese propósito. Por eso, en los principios de la creación, en la introducción del principio divino, hablamos también sobre la salvación y que en realidad Dios quiere salvar a todas las personas, ¿verdad? Dios, como un padre de amor, quiere salvar a todos sus hijos. Eh, entonces, es nuestra responsabilidad nada más poder cumplir nuestra parte, ¿verdad? Nuestra parte. Ya no es algo como que, bueno, si este hijo se porta mal, entonces va a ir al infierno eternamente y de ahí, pues ya no va a salir. Todos vimos que no es así, ¿verdad? Dios, siendo Padre de amor, no va a permitir que su hijo se encuentre en un estado de sufrimiento, de maldad, de castigo eterno.
Entonces, la salvación también llegará para todos los seres de la creación, todas las personas, ¿verdad? Aún los más malos en algún momento también alcanzarán la salvación. ¿Pero cómo? ¿Mágicamente? No, no existe la magia, ¿verdad? Existe los principios y la restauración de principios. Entonces, no van a ser salvos mágicamente, sino que ellos van a tener que hacer ciertas condiciones, ciertos requisitos para poder restaurar ese daño que han hecho, esa maldad que han hecho y alcanzar de así la salvación. O sea, que es un esfuerzo que van a hacer ellos mismos, las mismas personas, ¿no? Hablamos de la resurrección por retorno que vamos a estudiar más adelante y ahí vamos a ir bien verlo mejor, pero es un pensamiento alentador, ¿verdad? Pensar de que en realidad al final todos vamos a habitar el reino de los cielos. Tarde o temprano, todos, dependientemente de su religión, de su creencia que tengan ahora actualmente, eh, tarde o temprano vamos todos a habitar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y la maldad no existirá más. Ya nadie más existirá al lado del mal. Ni siquiera Satanás, ¿verdad? Satanás fue creado por Dios como un arcángel para, con un propósito bueno, para guiar y educar a sus hijos. Entonces, incluso Lucifer tiene que restaurarse también. Entonces, ese, cuando ya todas las personas se hayan restaurado, ese es el reino de los cielos. Cuando ya todas las personas y no haya ni un solo ser que esté fuera del dominio de Dios, entonces ahí podemos decir ya que el reino de los cielos se estableció. Y ese es el ideal de Dios que Dios tenía pensado de un inicio y Dios lo va a realizar sí o sí. Recuerden, Isaías 43:11, tal como lo pensé, lo haré, tal como lo planeé, lo realizaré. Entonces el deseo de Dios es la salvación de todos. Dice en Primera de Timoteo 3:4, dice, porque todo es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mateo 18:14 dice, así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de esos pequeños. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Son las palabras de Jesús. Dios, a través de Jesús, Jesús vino a salvar al mundo entero, ¿verdad? Jesús mismo dijo, las puertas están abiertas y el todo que quiere entrar puede entrar, porque las puertas del reino de Dios están abiertas. Entonces, hermanos, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, hubieron tres intentos en la historia de la humanidad en los que Dios quiso establecer su soberanía, y eso le llama el principio divino los últimos días. O sea, hubieron tres veces intentos, tres veces últimos días a través de la historia de la humanidad. Los primeros últimos días fue en la época de Noé. Los segundos últimos días fue en la época de Jesús y ahora la tercera ocasión en que estamos en los últimos días, que es la era de la segunda venida del Señor, que son los últimos días. Entonces, ¿qué es lo que significa los últimos días? Vamos a explicar aquí esta diapositiva para que podamos entender. Dios, Él creó al ser humano, a nosotros, las personas, los hombres y mujeres, sus hijos, para que giráramos alrededor de su voluntad, para que giráramos y viviéramos girando alrededor de la voluntad de Dios. Pero el ser humano, recordemos, Adán y Eva crecieron hasta la segunda etapa, que es la etapa de crecimiento, y ellos se apartaron, ¿verdad? Recordemos que el periodo de crecimiento tiene tres etapas: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, el ser humano dio vuelta, o podemos decirlo así, ¿verdad? Perdón. El ser humano, podemos decirlo,
Vamos a poner este color rojo. Entonces, el ser humano giró, como decía la palabra que necesitaba usar, giró alrededor de Dios, de la voluntad de Dios, digamos dos tercios, ¿verdad? La etapa de formación y la etapa de crecimiento. De formación, crecimiento. Pero luego, Adán y Eva, cuando iban llegando a la última fase, podemos decirlo así, de la etapa de crecimiento, ellos se apartaron. O sea, de ahí donde ocurrió la caída. Adán y Eva recibieron la tentación de Satanás y cayeron, se apartaron de Dios. Entonces quedó pendiente el ser humano esa etapa de perfección que nunca pudo llegar. O sea, nunca giró el ser humano alrededor de la voluntad de Dios en la etapa de perfección. Entonces el ser humano, boom, vino, se apartó de Dios y ¿qué pasó? Comenzó a girar en la voluntad de Satanás, ya no de Dios, sino comenzó a girar alrededor de la voluntad de Satanás. O sea, todo lo que hacía el ser humano era violaciones de principios, todo en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, estaba centralizado en Satanás. El ser humano se apartó, pero hubo un momento, por ejemplo, en la época de Noé, en el cual Dios tenía la oportunidad de que nuevamente el ser humano se conectara con su voluntad y girara nuevamente, terminara de cerrar el círculo, ¿verdad? Para girar completamente en la voluntad de Dios. Entonces, la época de Noé, ese momento especial que fue los últimos días, fue cuando Noé se encerró en el arca y hubo el 40 días, 40 noches de diluvio, como un tipo de juicio, ¿verdad? Que hubo en la tierra. Y luego, cuando Noé salió del arca, entonces él y sus familiares tenían esa oportunidad de que si ellos cumplían, establecían el fundamento de fe, fundamento de sustancia correctamente, entonces ellos podían continuar girando alrededor de la voluntad de Dios. El Mesías pudo haber nacido en la época de Noé. Era un gran momento en la época de Noé para que naciera el Mesías, porque solo estaba la familia de Noé. Y entonces el Mesías iba a tener una misión relativamente bastante fácil, que era restaurar nada más, salvar a la familia no nada más. No habían naciones, no habían otros imperios como en la época de Jesús, ¿verdad? Que fue más difícil. Entonces, en la época de Noé, entonces, ocurrió esta situación. Entonces, Noé, cuando salió con sus familiares, tuvieron la oportunidad de cumplir esta última etapa de perfección y dar nuevamente la voluntad de Dios, pero recordemos que ocurrió un fallo con Cam que no estaba unido a Noé. Recordemos que Cam no estaba unido a Noé y lo criticó y dejó, entonces permitió, cuando Noé se quedó dormido, recuerdan, Noé se quedó dormido, desnudo, entonces él vino y, y criticó esta parte ahí, criticó. Entonces Satanás pudo invadir aquí esta familia de Noé. Entonces no pudo continuar girando. Dios tuvo que abandonar a la familia de Noé, a pesar de que Noé había sido victorioso de construir el arca en su fundamento de fe de 120 años, construyendo el arca. Sin embargo, Dios tuvo que abandonarle porque había sido invadido por Satanás. ¿Por qué? Por causa de que Cam no estaba unido a Noé de corazón y terminó contaminando la ofrenda que Noé había hecho, ¿verdad? Bueno, ese tema lo vamos a hablar más adelante, más profundamente en la etapa, en la conferencia de los principios de la restauración. Pero básicamente fracasó. El fundamento de fe, el fundamento de sustancia en el nivel familiar, en la familia de Noé falló por causa de ese error de Can. Y bueno, entonces se perdieron, esa oportunidad se perdió y el ser humano nuevamente volvió a girar alrededor de la voluntad de Satanás otros 2000 años más, hasta que Jesús apareció. Entonces Jesús, siendo el Hijo unigénito de Dios, que viene con el linaje verdadero de Dios, tenía la enorme posibilidad y oportunidad de poder destruir de una vez por todas el mundo de Satanás, de poder destruir el linaje satánico
y establecer el reino de Dios, injertando a todos los seres humanos al verdadero linaje de Dios. Entonces Jesús tenía esa oportunidad de, de terminar con este mundo de maldad. Por eso en la época de Jesús también se llaman los últimos días, porque el ser humano tuvo esa oportunidad de volver a girar hacia la voluntad de Dios. Pero ¿qué ocurrió? ¿Aceptamos a Jesús? ¿Creímos en Jesús? No, ¿verdad? El mundo no aceptó a Jesús, lo crucificó, por el contrario, lo terminó asesinando. Entonces se perdió ese fundamento y el ser humano no pudo girar alrededor de la voluntad de Dios nuevamente. El ser humano se perdió otra vez, otros 2000 años más girando alrededor de la voluntad de Satanás, hasta que llegamos actualmente en los últimos días actuales, que estamos en los tiempos de la segunda llegada del Señor. Y ya vamos a dar también evidencia de que realmente estamos en los últimos días ahorita. Entonces ahorita nos encontramos aquí ya, aquí digamos, donde está esta flecha, aquí no sé si lo pueden ver ahí, ya en la punta aquí, con la posibilidad de que volvamos a girar nuevamente la voluntad de Dios, o sea, determinar esta etapa y así no ya quedar girando en la voluntad de Dios definitivamente, ya separarnos de la voluntad de Satanás. O sea, estamos en los tiempos, en los últimos días con esa oportunidad. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que cumplir nuestra porción de responsabilidad cuando venga el Señor de la segunda venida. ¿Para qué? Para que podamos nuevamente continuar con este círculo, ¿verdad? Continuar haciendo la voluntad de Dios y así establecer el reino en los cielos. Entonces, ya vamos entonces a ver en esta conferencia que estamos realmente en los últimos días y que tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Entonces, nosotros nos encontramos aquí, hermanos. Aquí estamos ahorita actualmente. Y vamos a ver en realidad que ya estamos en los tiempos de la segunda venida y estamos en los últimos días. Y vamos a dar ejemplos bíblicos y también otras evidencias que nos muestran, ¿verdad? Eso. El papel de la religión siempre ha sido volver a unir al hombre con Dios, a Dios y la humanidad, unirlos, religión. El medio central de Dios para influir la historia y el centro de la cultura. Dios ha trabajado, ¿verdad?, con diferentes religiones. A pesar de que las religiones no son perfectas, claro, están hechas y establecidas por seres humanos que no son perfectos, obviamente, por eso nada es perfecto en este mundo. O sea, la religión tampoco es la excepción, ¿verdad? Las religiones, con toda su imperfección y todos sus defectos, igualmente eh, ha sido el medio por el cual Dios ha trabajado para influir en la historia y para Él poder trabajar con las personas, sí, ¿verdad? A través de la religión. Aunque muchas personas no les guste, ¿verdad? Las religiones, que no les gusta la iglesia, la institución y esto y lo otro, eh, que es un tema porque hay muchas religiones, muchas cosas, muchos abusos, ¿verdad? En nombre de la religión que se han dado a través de la historia, pero eso es por el ser humano malo, el ser humano caído, el ser humano apartado de Dios. Todos estamos en las mismas condiciones, ¿verdad? Todas las personas que existen, nadie es perfecto. Pero no es así la religión no tiene la culpa, la religión fue establecida por Dios para este fin, para intentar unir a Dios con la humanidad y ese es el propósito de la religión. Así que si hay alguno ahí atrás de este video, ahora esta pantalla que tal vez siente lo mismo, ¿verdad? Siente que no necesito religión para llegar a Dios, que sí está bien, ¿verdad? Pero es el medio, ¿verdad? Por el cual Dios puede influir. Por el cual Dios, aún con todas sus imperfecciones, porque ninguna persona en la historia de la restauración, ninguna fue perfecta, ninguna. Abraham no fue perfecto y Dios trabajó con Abraham. Moisés no fue perfecto tampoco y Dios trabajó con Moisés. Y así podemos continuar, ¿verdad? Muchas figuras centrales en la historia en la que Dios tuvo que trabajar. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. No hay otra manera, ¿verdad? Entonces,
Es importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta eso, porque hay muchas religiones en el mundo, pero tarde o temprano todas esas religiones, esas esferas culturales van a terminar desapareciendo, porque la religión es algo temporal, algo momentáneo, para que el ser humano pueda alcanzar a Dios. Pero una vez que el ser humano haya alcanzado a Dios, ya el propósito de la religión pierde todo sentido, ¿verdad? Ya la religión no es necesaria porque Dios estaría con nosotros siempre, en todo momento. ¿Y el papel del Mesías cuál es? El nuevo Adán viene como un modelo de una persona ideal que venció a Satanás e inicia una nueva historia para establecer a los padres verdaderos y eliminar el pecado original, restaurar también a las familias ideales y restaurar el amor, la vida y el linaje de Dios. Es el papel del Mesías. Y el Mesías viene para todas las religiones del mundo, independientemente de la denominación. El Mesías viene a salvar al mundo entero, así como venía a hacerlo Jesús. Y en Juan 3:16 podemos leer eso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, decía, dice la Biblia ahí en esa parte. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces amó al mundo, el Mesías, Jesús, dio su vida por el mundo entero, por todas las religiones, por todo el mundo. Entonces así el Señor de la segunda venida también. No viene en para cierta determinada religión, viene para el mundo entero, porque tenemos que entender, hermanos, que la religión se van a terminar. Tarde o temprano se va a terminar. La religión es un medio de transporte, pero una vez que llegamos al destino, que es el propósito, que es Dios, no nos quedamos en el medio de transporte viviendo de allá. Llegamos a nuestro destino, llegamos a Dios. Gracias, ¿verdad? Que me sirvió como medio de transporte, pero nos olvidamos ya de eso y terminamos eh, con Dios, que es el fin último. Y Dios, repito, es el Padre de todas las personas, independientemente de religión, raza, nación, no existe nada de eso, ¿verdad? En el corazón de Dios. Entonces, la posición de Dios, el hombre perfecto y el hombre caído. El Mesías, ese es el mediador. El Mesías viene a establecer los padres verdaderos, los verdaderos padres. ¿Por qué? Porque la humanidad perdió a los padres verdaderos. Estuvimos centralizados siempre en padres falsos, Adán y Eva, falsos. Centralizaba un Dios falso. Entonces son padres falsos. Entonces, ¿qué desea hacer Dios? Restaurar esos padres falsos a padres verdaderos. Mesías viene como un nuevo Adán, Cristo Salvador, Maitreya Buda, Hijo de Dios, Señor, verdadero hombre, último profeta, avatar, encarnación, todos esos eh, adjetivos, ¿verdad? Se le pueden atribuir. Pero el hombre perfecto es ese mediador, es el Mesías, es el mediador. Por eso el hombre caído puede conectarse con Dios a través de Jesús. Eso Jesús decía, yo soy el único camino, la verdad y la vida, decía Jesús. Y nadie llega al Padre sino por mí. ¿Será que estaba siendo arrogante Jesús al decir esas palabras, verdad? Nadie va al Padre si no es por mí. No, es correcto, ¿verdad? Es correcto. ¿Por qué? Porque Él es el hombre perfecto, el Mesías, y ningún ser humano caído puede conectarse con Dios de una mejor manera que a través de un hombre perfecto, de un Mesías, del Mesías. O sea, la mejor forma, la forma más rápida, más concreta, más sustancial de que nosotros podamos llegar a Dios es a través del Mesías. El Mesías es el camino a seguir, el camino, el puente que nos lleva a Dios. Entonces, en la historia de la humanidad, vamos a ver ahorita que han habido diferentes culturas religiosas, culturas, y pues esta es una evidencia
de que estamos en los últimos días. Como decía Jesús, de la higuera aprender la parábola, ¿verdad? Cuando ya sus hojas se secan, caer en cuenta que el verano se acerca. Así entonces nosotros también caigamos en cuenta cuando miremos estas señales de que estamos en realidad en los últimos días. Entonces, a través de la historia han habido muchas diferentes culturas o esferas culturales, pero poco a poco se han ido unificando más y más y creando hasta el momento cinco grandes esferas culturales: el lejano oriente, judeocristiano, africano, islámico, hindú. O sea, cada vez más la historia de la humanidad nos muestra que existe una tendencia y que las esferas culturales van absorbiendo a las más pequeñas hasta que llegaron a crearse cinco principales. Y esta absorción no va a terminar ahí, ¿verdad? Sino que va a terminar y ahora mucho más rápido, ahora que estamos viviendo en la era digital y que podemos comunicarnos con personas que están al otro lado del mundo en cuestiones de segundos y saber todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo en cuestión de momentos, minutos, segundos, ¿verdad? Todos podemos tener cualquier información de lo que está pasando en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Entonces, ahora mucho más rápido que antes se va a terminar todas las culturas unificándose para crear una sola cultura mundial. Ahora más rápido que nunca, ¿verdad? Va a pasar, porque si esto pasó antes del Internet, antes de que existiera toda la tecnología o la era digital que estamos viviendo, imagínense ahora cuando ya estamos viviendo realmente donde sentimos que cualquier noticia que ocurre, cualquier desastre natural que ocurre en cierta parte del mundo, ya sentimos que nos afecta, ¿verdad? Y todos estamos como una gran comunidad mundial observando y viendo y siguiéndole el hilo a esa noticia, ¿verdad? Entonces, ahora con mucha más razón, más y más la humanidad va a entender de que en realidad somos una sola cultura, somos una sola familia bajo Dios. Entonces, poco a poco, cada vez más y más se va a ir unificando hasta crear una sola cultura mundial. Entonces, esa es una evidencia, hermanos, de que estamos en los últimos días. ¿Por qué? Porque en los últimos días son los días de esperanza, días donde el reino de los cielos se va a establecer. Y más estamos viendo de que la humanidad está adquiriendo este sentido de que en realidad somos una familia, somos hermanos y hermanas, y que tenemos que cuidar el planeta Tierra porque es el hogar donde vivimos. Entonces, esto no es casualidad que cada vez más y más las personas estén conscientes de esto, sino que es evidencia de que el reino de Dios está pronto, está a las puertas, está cerca para ser establecido. Entonces, están haciendo como las preparaciones en el mundo para que el reino de los cielos pueda ser establecido, donde toda la humanidad acepte al Mesías, donde toda la humanidad se una al Mesías y establezcamos el reino de los cielos en la tierra, donde todos nos unamos a un mismo propósito, que es hacer la voluntad de Dios. Entonces, esa es la tendencia que la historia de la humanidad está llevando. Nos va hacia, dirigido hacia ese propósito. Entonces, es lo que tenemos que eh, ver aquí en esta diapositiva y la importancia, ¿verdad?, de conocer entonces que en realidad estamos en los últimos días, hermano. Estamos viviendo en estos últimos días y tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a ello. Otra evidencia de que la historia se está restaurando, que la historia de la humanidad está encaminada hacia la restauración y que estamos en los últimos días es que la unificación de la religión y la ciencia cada vez más está más cerca, ¿verdad? Porque el ser humano tiene su mente y su cuerpo, pero esta mente y ese cuerpo necesitan tener un entendimiento unificado, no que por un lado la ciencia me explique ciertas cosas y la religión me explique ciertas otras cosas, pero sigan con sus diferencias, sino que queremos tener un solo tema unificado, una sola conocimiento, donde la religión y la ciencia se encuentren en armonía, en unidad, en cooperación.
donde el ser humano puede entender las leyes naturales, la naturaleza de la materia y también el propósito de la vida y la existencia de Dios pueda ser explicado no solamente a través de la religión, sino a través de la ciencia. ¿Vale? Entonces, ese momento cada vez más está llegando. Cada vez más el ser humano quiere saber con todos los detalles sobre las cosas, ¿verdad? Cómo ocurren las cosas ahora que estamos en la era del conocimiento, donde podemos acceder a cualquier tipo de conocimiento que querramos en cuestión de segundos. Entonces, más y más, ser humano está con ese deseo de querer saber la verdad completa. Y aquí es donde entra el principio divino que estamos estudiando, hermanos, para dar esa armonía, esa unidad que el ser humano ha estado buscando entre religión y ciencia. Bien, entonces, hermanos, vamos a dejarlo por aquí, que es un tema bastante extenso y se nos fue el tiempo rápido, ¿verdad? No quiero extenderme tanto en los videos tampoco. Vamos a hacer una tipo de estudio así más, no tan largo, no tan extenso los videos, ¿verdad? Sino que más comprimido, más sustancial. Y para así también, si alguno tiene alguna pregunta de algún tema, de alguna idea, qué le pareció la conferencia, algo que no esté de acuerdo, puede dejar en los comentarios, algo que esté de acuerdo, puede dejar en los comentarios, alguna duda que tengan, cualquier cosa, ¿verdad? Pueden hacerlo y así de esa manera vamos a explicarle, porque t- todos tuvimos dudas, ¿verdad? Todos tenemos dudas, en todo momento todos podemos tener dudas, es válido tener dudas, es válido dudar, pero no quedarse con la duda y dejarla así, ¿verdad? Entonces, eso sí está mal, tenemos que salir de nuestras dudas y resolverlo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacérmelo saber y con mucho gusto vamos a contestar esas preguntas. Bien, hermano, entonces vamos a terminar aquí el estudio de hoy. Fue un placer de mi parte haber asistido en esta conferencia y nos vemos el próximo fin de semana con más estudio del principio divino. Vamos a seguir estudiando los últimos días, que está interesante, ¿verdad? Ese tema. Entonces vamos a seguir estudiando aquí donde lo dejamos y invitarles también a que participen presencialmente o también, ¿verdad? Que compartan este contenido también. Bien, hermano, muchas gracias por atender y que pase muy buen fin de semana y feliz inicio de semana. Dios les bendiga. Adiós.